Muy buenos días, tardes o noches. Me presento, soy José Sánchez y aquí con un nuevo video. Wow, sí, lo sé. 2 videos en una sola semana, hasta yo me sorprendo. Pero bueno, el tema de hoy es el siguiente: la ideología, la educación y planteamiento político de Brasil, Chile y Costa Rica. Espero que el siguiente video sea de su agrado. Ideología de Brasil. Brasil tiene una ideología democrática representativa presidencial, por lo cual el presidente de Brasil es el jefe del Estado como la cabeza del gobierno y de un sistema pluriforme. Brasil viene gozando de un estatus de un país democrático estable desde que se consolidó su transición hacia la democracia en los 80 y hasta hoy ha logrado mantener elecciones consecutivas, competitivas y que no sufrieron de sospechas graves sobre su legitimidad. Educación de Brasil. La educación en Brasil se controla principalmente por el gobierno federal. Luego los gobiernos locales establecen los programas educativos. El sistema educativo es obligatorio. Se divide en dos grandes bloques: la educación básica y el superior, pese que hay una educación previa opcional que sería conocida como la educación inicial. Padres, maestros y legisladores lidian con la incertidumbre que rodean a las escuelas en todo el mundo, que son un factor suplementario de la complejidad. Los 48 millones de estudiantes primarios y secundarios de Brasil están básicamente divididos en dos sistemas, en el que la educación privada para el 19% de las familias que pueden pagarla y la de la pública que es para el resto. El tenso proceso de reapertura ha iniciado en algunos colegios y las escuelas han provocado discusiones incómodas. Educación de Brasil. Esta situación para nadie ni en ningún país, pero las circunstancias de Brasil la hacen aún más difícil. Esto afirmó Caterina Almeida Santos, profesora de educación de la Universidad de Brasil. La educación en línea para los alumnos pobres es un cuento de hadas. No tienen el equipo, conexión o internet o recursos familiares. Planteamiento político de Brasil. Mientras que Brasil es actualmente la tercer mayor democracia del mundo, la forma democrática del gobierno lleva en el país tan solo un poco más de 24 años. El régimen democrático de Brasil comenzó en 1985, después de una dictadura militar de 21 años. El régimen militar que presidió fue gravemente un obstáculo en el desarrollo del país por sus malas políticas económicas y la corrupción raptante en este periodo de tiempo. Destruyó su credibilidad por el no pago de sus obligaciones en la materia de deuda externa y condujo a la economía hacia la hiperinflación, al mismo tiempo al incrementar la deuda externa. Brasil ha hecho grandes progresos desde la dictadura. En la actualidad cuenta con un ejemplar proceso democrático, con el apoyo de uno de los sistemas de votación más avanzados del mundo y un entorno regulado cada vez más transparente. Ha introducido en el mercado varias nuevas políticas favorables tanto para los inversionistas nacionales y como también para los extranjeros. Su política fiscal y financiera en cuanto a la rendición de las cuentas también se ha mejorado de manera significativa. Durante el año 2020 y 2021, en plena pandemia, el gobierno está limitando el uso de los recursos financieros y a las comunidades más vulnerables y a los gobiernos locales. No ha priorizado la compra de equipos de ventilación pulmonar, el test diagnósticos y unidades de terapia intensiva. Ha cambiado dos ministros de salud, uno por tratar de seguir las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y otro por no estar de acuerdo con las distribuciones y utilización de masa de la polémica hidroxicloroquina, que actualmente un general del ejército especialista en logística y sin ninguna formación o experiencia en salud ejerce de ministro de salud. Otros 20 militares que tampoco son personal sanitario ocupan funciones estratégicas en el ministerio. El general ministro seguramente sabe qué hacer con los cuerpos de las víctimas, pero parece que no sabe cómo salvar vidas.
Ahora a continuación iremos con Chile. Ideología de Chile. A pesar de ser un país democrático actualmente, Chile en su ideología se inclina a través de una política externa del país, puesto la política exterior de Chile desde 1990 se va enfocando particularmente en sus aspectos e ideaciones discursivos y materialistas. Mediante el lente de la teoría crítica de las relaciones internacionales, se tiene en consideración una amalgama de ideas, tanto discursos, estrategias y acciones que encierran a Chile como una ideología orgánica a la política exterior. Esto a partir del año de 1990 hasta la actualidad, que se caracteriza por una autopercepción de superioridad nacional, el valor por el territorio y la ley, como también el aislamiento regional y su apertura comercial, monoproductiva con las grandes potencias, entre otras características. En definitiva, Chile es un estilo pragmático y camaleónico. Se ha moldeado a través de un contexto hegemónico transnacional, en virtud de los intereses ideológicos, económicos y políticos de denominación de élites, por lo cual su ideología se denomina o se plasma como ideología orgánica. Educación de Chile. La educación en Chile se divide en 4 fases: parvularia, básica, media y superior, de las cuales la básica y la media son obligatorias. La educación chilena está regida por la Ley General de Educación del 2009. La educación es gratuita en una duración formal para el 50% de la población más vulnerable y que haya elegido una universidad o instituto público y que no tenga ánimo de lucro. En cuanto a las universidades privadas y con ánimo de lucro, el estudiante puede optar a diferentes becas o créditos con condiciones muy diferentes entre sí para el financiamiento de sus estudios. Esto ha provocado críticas al sistema por parte de los estudiantes y egresados. La cobertura del sistema educacional chileno es prácticamente universal. El informe del seguimiento de la educación de la UNESCO, cerca de 258 millones de jóvenes y niños se han quedado excluidos del sistema escolar 2020 y de lo que va del 2021. Se trata de un análisis sobre los factores que inciden en la exclusión de los sistemas educativos, por ejemplo, en género, edad, ubicación, pobreza y discapacidad, entre otros. Lo lamentable es que sigue relevando que la principal traba del acceso a la educación es la pobreza, y la pandemia ha contagiado de tal manera al sistema de enseñanza que existe un aumento insospechado en la brecha educativa. La actual crisis sanitaria también nos está dando una oportunidad de repensar nuestros sistemas educativos y nuestras prioridades en el mundo del conocimiento y el aprendizaje. Podemos resolver los problemas de manera diferente, en este caso aprovechando las nuevas modalidades educativas que se han debido poner en práctica, pero ahora creando las condiciones para que la educación esté al alcance de todos. Planteamiento político de Chile. A partir del año de 1990 hasta la actualidad, en términos políticos y sociales, desde el 11 de marzo, Chile asumió la compleja tarea de restablecer la institucionalidad democrática interrumpida por 17 años. Dentro de este proceso de transición se desmontaron gradualmente los enclaves heredados del régimen militar, avanzando también hacia una sociedad plenamente democrática y pluralista. En este contexto, el renacimiento de los partidos políticos y el establecimiento de un sistema de partidos se considera componentes fundamentales de la recuperación democrática. Durante el año 2020 y lo que va del 2021, Chile ha presentado varios problemas en su gobierno, principalmente un estallido social que ha conllevado a protestas en contra del mismo gobierno y una clase política que exhiben bajísimos niveles de legitimidad. Esto por no hacerse cargo o responsable de la crisis sanitaria que está pasando el mundo y que es una de las más importantes en la historia moderna. En este caso, su gobierno o su política misma está pasando por un enorme bache o conflicto social. Muchos chilenos están hablando de un asunto post-pandemia. ¿Qué pasaría o qué harían en caso después de la pandemia? Principalmente hay dos desenlaces. Uno de ellos es cambiar la constitución que tendría lugar en noviembre, supuestamente, donde se va a articular un discurso titulado Unidad Nacional,
que apele a elegir o dirigir todos los esfuerzos a trabajar por salir adelante de una vez de todas y tras los estragos que haya dejado la pandemia misma. El siguiente desenlace se podría decir que sería, ¿cómo lo puedo decir? Se presentará la constitución vigente como un lastre y que deberá ser cambiado para proteger a los chilenos y chilenas. En este caso principalmente quieren lo que se podría decir como que cambiar todo lo que diga la constitución para que beneficie al pueblo más que nada y no se vuelva a tener estos tipos de problemas que está ahorita generando el gobierno. Ideología de Costa Rica. Al igual que Chile, a pesar de ser un país democrático como tal, la ideología de Costa Rica es un tremendo caos, en su mayoría, pero una de sus ideologías que posiblemente sea una de las más importantes surge durante el año de 1950, el cual se desprende de una investigación de mayor alcance titulada Conceptos políticos de Costa Rica durante el periodo de 1950 a 1959, transformaciones y permanencias. Esto principalmente se desarrolla en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Se expone cuáles son los contenidos asociados a estos conceptos y a su uso político por parte de actores políticos y sociales en campos políticos pagados. Se concluye que para el periodo el concepto de ideología está asociado al imaginario nacional. Su uso político se dirige a establecer la distinción entre lo costarricense y lo extranjero, que de estas dos ideologías surgieron muchos partidos políticos en el país, y como en todos los países, los partidos políticos en Costa Rica principalmente se vinculan a diferentes ideologías, ya sea como el socialismo democrático, comunismo, el socialdemocracia, el progresismo, entre muchas más. Educación de Costa Rica. Históricamente Costa Rica ha otorgado una gran importancia al desarrollo y fortalecer el sistema educativo nacional. La educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria desde 1870 y en la actualidad el país cuenta con una de las mejores tasas de alfabetización en el mundo, con un 96.1% de las personas mayores de 15 años capaces de leer y escribir. Según el informe del Foro Económico Mundial en Competitividad Global 2011-2012, el sistema educativo de Costa Rica ocupa el puesto número 23 en el mundo, el más alto de América Latina. El sistema educativo está definido en tres grandes secciones: la escuela primaria, la educación secundaria, o en este caso colegio, y la educación universitaria. La enseñanza primaria y secundaria es gratuita y obligatoria en las edades de 6 a 15 años. A pesar de los esfuerzos para atender vía digital a los estudiantes, es evidente que muchos de ellos se han quedado al descubierto, sin acceso a internet y eficiente proceso educativo. De una población escolar alrededor de 1 millón, se estima que solo el 43% ha tenido acceso a la plataforma educativa señalada, mientras el otro 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Asimismo, entre el 30% y el 40% de estudiantes no han tenido acceso a equipos electrónicos ni conectividad a internet, situación que muchos más en común tienen en las poblaciones vulnerables y rurales. Esto es un reto clave y más todavía si consideramos las desigualdades que enfrentan las diversas poblaciones en Costa Rica. El último censo realizado en el país demuestra que solo el 13% de las personas indígenas que se graduan del colegio, solo el 60% asiste a centros educativos y cerca del 41% tiene un rezago escolar. Planteamiento político de Costa Rica. La democracia en Costa Rica es una de las más sólidas y recientes de América Latina, además de haber permanecido interrumpida desde 1948, a diferencia de otros países latinoamericanos donde ha habido dictaduras militares y gobiernos autoritarios. Si bien la democracia se contradice también, ha sido duramente criticada por diversas fallas, carencias e ineficiencias. Se critica a los partidos políticos, especialmente los tradicionales, de no ser verdaderamente representativos, comunalistas, ni de defender ideologías coherentes, así como de haberse desvinculado de la sociedad civil y de la ciudadanía, defendiendo intereses particulares, aunque algunos de los partidos emergentes o alternativos han intentado tomar medidas en contra de este proceso y han creado espacios particulares para la participación ciudadana no prioritaria y para integrar personas que no necesariamente sean militantes de su partido político.
El gobierno de Costa Rica ha preparado un plan de respuesta sobre la contingencia. Principalmente esto ha sido liderado por el Ministerio de Salud con el apoyo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Por su parte, el equipo del país de las Naciones Unidas ha desarrollado un plan de interagencia para apoyar este esfuerzo nacional en asociación colaborativa y coordinación con multiplicidad de actores, socios y contrapartes de todo el país. Desde el punto de vista de Costa Rica, contribuimos al objetivo general del Plan Nacional de Preparación y Respuesta Estratégica ante la pandemia para detener la transición y mitigar el impacto del brote, incluidos sus efectos sociales y económicos. Principalmente, esta propuesta tiene como objetivo el apoyar la construcción de una respuesta temprana de recuperación a la crisis sanitaria. Esto principalmente moviendo los recursos, la generación de materias, la comunicación, capacitación y evaluación del impacto socioeconómico de la pandemia, a fin de apoyar con evidencia necesaria para una determinación de políticas y programas para mitigar el impacto y salvaguardar el progreso hacia la población. A lo largo y ancho del territorio nacional se han activado una red de especialistas y operaciones, asimismo tanto una asistencia técnica de recursos financieros para priorizar la recuperación temprana de los sectores más afectados por la pandemia, en este caso durante el país de Costa Rica, mediante un enfoque multisectorial basado en los derechos humanos con una perspectiva interseccional del género. Como pudimos notar, tanto Brasil, Chile y Costa Rica tienen ciertas diferencias en su educación, ideología y gobierno, pero también tienen similitudes. Por ejemplo, pudimos notar que estos tres países son democráticos, a pesar de sus inicios o de cómo llegaron a ser democráticos en este cierto punto. Las consecuencias ante la pandemia en su educación son similares en un cierto grado. Y pues de su planteamiento político, en cierta forma, ambos han llevado un proceso por el cual los han llevado a formar esa política que los caracteriza como país o como gobierno en sí. Este fue el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Yo me despido, soy José Sánchez, nos vemos hasta la próxima. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscríbanse para más contenido.